Hola a todos. La presente exposición es una síntesis del enfoque algebraico de deducción de los generadores del álgebra de Lie desde las matrices de Pauli, que es el conjunto de matrices antisimétricas que llamaremos también álgebra de Lie de Pauli. Las referencias bibliográficas de base de la exposición son las notas adjuntas del artículo Matrices de Pauli, generadores de un álgebra de Lie, donde esta presentación está más detallada y que a su vez es un anexo de los documentos Puertas cuánticas de Pauli, base de un álgebra de Lie, y álgebra de Lie, definición. Aquí adjunto sus URL y códigos QR respectivamente. El propósito de la presentación es transformar las tres matrices de Pauli con una simple operación algebraica y obtener en 3 pasos los generadores de su álgebra de Lie asociada a las matrices de Pauli. En efecto, para obtener los 3 generadores del álgebra de Lie SU2, es decir, las matrices especiales unitarias de dimensión 2, a partir de las matrices de Pauli, simplemente se multiplican las matrices de Pauli por el imaginario complejo, más menos i. Luego se conmutan las 3 matrices de Pauli con la operación corchetes de Lie, y desde sus resultantes se deduce un conjunto de matrices auxiliares que llamaremos U, U sub 1, U sub 2, U sub 3, que estoy señalando aquí, donde aparece un coeficiente 2 que nos ayuda también a normalizar los generadores buscados. En efecto, al multiplicarlas posteriormente por un medio, se normaliza y simplifica la obtención de las 3 matrices generadoras infinitesimales del álgebra de Lie de Pauli. El desarrollo del cálculo se realizará mostrando de pasada el artículo de base y explicando las expresiones matemáticas. Reitero que esta exposición es un complemento hecho para reforzar un segmento del artículo y video publicado bajo el nombre Matrices de Pauli y álgebra de Lie, donde se aplicó otro procedimiento de deducción de los generadores del álgebra de Lie de Pauli, diferente a la presente exposición. En efecto, en este enfoque se realiza la deducción desde el producto vectorial de un grupo de Lie. Se transforma hacia el mismo grupo mediante una transformación con la operación binaria corchetes de Lie. Entonces, a continuación, aquí comenzamos aplicando un enfoque algebraico más directo para obtener los generadores del álgebra de Lie. Se muestra y despliega el artículo al lado izquierdo de la pantalla y en el lado derecho se irán indicando las expresiones de cálculo en forma paralela. Comencemos por el encabezamiento del artículo Matrices de Pauli generadores de un álgebra de Lie. En el encabezamiento del artículo existen 2 enlaces desplegables que son ventanas. Una que es la ficha técnica, estoy mostrando acá, donde se encuentran todos los datos identificatorios, referencias, palabras clave, resumen, videos y artículos relacionados. El otro enlace es el mapa de publicaciones. Estoy mostrando acá y todos los otros son relaciones bibliográficas, tanto de artículos como de videos. Se puede cerrar el mapa, el índice que muestra todos los párrafos importantes, más las notas complementarias, la bibliografía, el canal de video y otros enlaces. Aquí señalo cómo se muestran las notas, que al cliquearlas se despliega una ventana con la referencia respectiva. Todas las notas adjuntas se publican al final del artículo. Estos 3 generadores infinitesimales denotados RG con letra gótica, como muestro aquí, son las siguientes matrices unitarias, cuyas conmutaciones son, como muestro aquí, este conjunto de 3 matrices de Pauli se conecta con un álgebra de Lie G mediante la representación RG utilizando la operación binaria previamente definida corchetes de Lie, es decir, se satisfacen las propiedades de ser bilineal, antisimétrica y cumplir con la identidad de Jacobi. Por tanto, el álgebra de Lie G, asociada a las matrices de Pauli,
se puede expresar como se ilustra en la siguiente expresión. G es el conjunto de todas las matrices bidimensionales antisimétricas que llamaremos álgebra de Lie asociada a las matrices de Pauli. Ahora conmutemos matricialmente por extensión las matrices de Pauli con la operación corchetes de Lie. Recuerden, corchete de Lie, XY igual a XY menos YX, matricialmente. Y se obtienen las siguientes expresiones, donde vemos que las matrices auxiliares U sub I se pueden expresar en función de los sigma sub I, así como los sigma sub I en función de los U sub I. Aquí señalo cómo se describen estas expresiones con las matrices extendidas. Luego, desde las matrices de Pauli, sin constituir ellas tres un grupo, es posible obtener algebraicamente generadores de un álgebra de Lie. En este caso, mediante un recurso algebraico, utilizando el conjunto de matrices U, es decir, U sub 1, U sub 2, U sub 3, como operadores auxiliares. En efecto, solo después de multiplicar los generadores resultantes por el imaginario complejo más, menos y medio, es posible normalizar o simplificar la expresión de cada uno de los generadores infinitesimales, dado que cada una de las conmutaciones están precedidos por el factor 2. Es decir, se transforman los generadores infinitesimales simplificados del álgebra de Lie G asociado a las matrices de Pauli. Se ha explicado un enfoque algebraico de la deducción de los generadores del álgebra de Lie desde las matrices de Pauli en 3 pasos. Se ha intentado mostrar una aplicación práctica para obtener los generadores del álgebra de Lie en forma directa para todos aquellos que deseen equiparse con más matemática. Muchas gracias, hasta la próxima.